Avivamiento espiritual. Si tenemos Biblia, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, y aprovechamos, ¿verdad?, para ir tomando nota, como decía Nefi, en las notas del sermón o en las hojas del sermón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, y si estamos tomando nota, le vamos a poner Iglesia de Tiatira, la iglesia que se dio al pecado. El título es La iglesia de Tiatira, la iglesia que se dio al pecado. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque tu palabra tiene el poder, Señor, de llegar a lo más profundo de nuestro ser. Es tu palabra la que nos consuela, nos sana, nos trae la conversión. También nos confronta, Señor, cuando es necesario. Te pedimos que en esta mañana cada uno de nosotros pueda escuchar lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar. Y sobre todo que seamos hacedores de tu palabra y no únicamente oidores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Versículo 19. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Versículo 23. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos. Si estamos acostumbrados a subrayar nuestra Biblia, les recomiendo subrayar esa parte, ¿verdad? Él dice, yo soy quien examina a la iglesia. Entonces, versículo 24 dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré la autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Versículo 29. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Bueno, entonces continuamos con esta serie del avivamiento espiritual, y hemos dicho a lo largo de esta serie cómo Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un despertar espiritual. Con frecuencia, como le sucedió a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dejamos el primer amor, permitimos que ciertas ideas tomen prioridad en nuestras vidas, y nuestra vida espiritual va llegando a un letargo, ¿verdad? Y comenzamos a relajarnos, comenzamos a quedarnos con menos, dejamos de tener ese entusiasmo que antes teníamos para Dios. Esta carta es la más grande escritas a estas 7 iglesias en Apocalipsis, pero era a la ciudad más pequeña. De hecho, encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, los que pudieran haber sido los primeros cristianos de esa iglesia. Cuando en Hechos vemos la historia de Pablo en Filipos, y habla del ministerio de Pablo en esa ciudad. En el versículo 14 dice,
una de ellas, una de esas personas que estaban escuchando el mensaje de Pablo, era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Entre paréntesis, el negocio de las telas era el principal modo de ingresos de esa ciudad de Tiatira. Dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Bueno, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta mujer llamada Lidia, junto con su familia, según leemos, pudieron haber sido los iniciadores de esta iglesia o de los primeros cristianos de la iglesia que se comienza en la ciudad de Tiatira. Además de los negocios de las telas, existía una gran actividad, algo denominados sindicatos o los gremios. Ya ven que ahora están los sindicatos vamos a decir, de maestros, o los sindicatos de esto. Okay. En aquella ciudad era donde se juntaban los sindicatos, y aunque eso no pudiera tener la mayor importancia, sí lo tenía, debido a que si alguien quería abrir un negocio o trabajar en alguna empresa o algún negocio, tenía que ser parte de dichos sindicatos. Y no era únicamente eso, sino que cada sindicato o cada gremio tenía su ídolo, es decir, su Dios con la D minúscula, ¿verdad? Era un ídolo, y entonces tenían que participar de las festividades, tenían que participar de la idolatría si querían tener alguna forma de ingreso. Eso obviamente traía gran presión sobre los cristianos genuinos que no iban a rendir adoración a nadie más que a Dios. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de entender acerca de cuál eran los inicios de esta iglesia, de cuál era la principal economía y por qué estos cristianos estaban siendo perseguidos. Ahora, cuando empezamos a leer esta carta, vamos a notar una gran diferencia, porque en el primer grupo, en las primeras tres iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, se caracterizaba por la lealtad a Cristo. Aunque estaban carentes de amor, eran leales a Cristo. En la iglesia de Esmirna, la lealtad dice, ¿verdad?, que fue probada por fuego. En la iglesia de Pérgamo, a la lealtad le faltaba pasión moral. Pero cuando comenzamos a hablar de la iglesia de Tiatira, de Sardis y de la Odisea, la situación es mucho más grave, es mucho más alarmante. No es una minoría los que están batallando dentro de la iglesia, sino que es la mayoría. Y el énfasis que vamos a estudiar el día de hoy es que la falsa doctrina y el pecado no deben de permitirse, incluso bajo la bandera del amor, la tolerancia o la unidad. Hay iglesias que, lo hemos dicho, ¿verdad? Esta iglesia de Tiatira es una iglesia real, pero estas iglesias son prototipos de iglesias y de cristianos. Entonces, en la iglesia moderna, ¿verdad?, no hay corrección. Cada quien puede hacer lo que mejor le parece y eso lo manejan o lo justifican por amor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a corregir a alguien que está pecando? Pues, ¿dónde está el amor? O si somos reprendidos por alguna falta, algún error, la justificación que presentamos es ¿dónde está el amor? Ahorita Ariel, mientras nos dirigían la adoración, él mencionaba de lo importante de ser luz. Y es que la iglesia, familia, es luz en este mundo. La iglesia no vino a perderse en la comodidad de la sociedad. La iglesia debe de ser esa lámpara que se enciende en un mundo de tinieblas. Nosotros como cristianos necesitamos reflejar la luz de Cristo a donde quiera que vamos. Pero a donde quiera que vamos, como hay tinieblas, estamos expuestos a que esas tinieblas nos inunden a nosotros. Y es precisamente lo que le estaba pasando a esta iglesia en Tiatira. Ellos estaban permitiendo que la doctrina los llevara por un lugar equivocado, donde no había disciplina, donde no había santidad.
es algo que sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Con mayor frecuencia, lo hemos dicho en las semanas anteriores, a veces con tal de estar a la moda, ¿verdad? Hacemos lo que el mundo hace. Yo recuerdo que alguien me comentó, deberían de dar los mensajes de 25 minutos, me dice, porque es lo que duran los capítulos de las plataformas digitales de cada capítulo. Entonces se toman ese tipo de ideas del mundo y se quieren aplicar a la iglesia. Si hay música que está funcionando, estaba mirando, ahorita andan un tipo de música, ay, híjole, son corridos, pero tiene otro nombre. Tumbados, entonces, mira, qué bien sabe. Corridos tumbados, entonces para luego es tarde, ya hay un grupo que miré, ¿verdad? Y hay corridos tumbados cristianos. Entonces, no deberíamos de ser así. Deberemos de marcar una pauta distinta. De hecho, Jesús, dando su primera instrucción a la iglesia, en Mateo 18:15, fíjese cómo Él va a manejar los conflictos que va a haber en la iglesia, porque miren, es una realidad, cada uno de nosotros somos diferentes. A cada uno de nosotros nos educaron de forma distinta. A cada uno de nosotros Dios nos tomó de un lugar, tenemos hábitos, costumbres, formas, ideas que vienen junto con nosotros. Y cuando lo traemos a la iglesia necesitamos ser corregidos, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados. No podemos cada uno de nosotros decir, bueno, como en mi casa hago esto, lo voy a traer a la iglesia, porque entonces, ¿dónde está el orden? Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si alguien tiene un conflicto con un hermano en la fe, lo primero que tiene que hacer no es publicarlo en sus estados de Facebook, ¿verdad? Ni de redes, ni compartirlo con todas las demás personas de la iglesia. Lo primero que se tiene que hacer es ir con esa persona y decirle, oye, mira, tengo esta situación contigo. Y tratar de arreglar el conflicto, porque estamos buscando la santidad de la iglesia. Lo que tristemente a veces sucede es que se entera todo el mundo, menos la persona. Versículo 16, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Es decir, si esa persona no nos ha escuchado, vamos a llevar 2 o 3 personas, no alguien que nos dé la razón. Alguien que nos ayude a ver quién está equivocándose, quién está fallando. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Es decir, si una vez que ha sido reprendido a solas con 2 o 3 personas, continúa esa actitud de pecado en esa persona, se tiene que decir a la iglesia, ¿saben qué? Esa persona no es creyente. A esa persona ya se le intentó corregir de una y otra forma. Ahora, esta no es una práctica que es común en nuestros días. Ahorita lo que sucede es que si corregimos a alguien con la Biblia, lo que hace es o irse de la iglesia o no hacerlo. Y ese es un problema, familia. Porque necesitamos vivir en santidad para poder ser iglesia, para poder ser luz, para poder ser de impacto en esta ciudad. Necesitamos vivir bajo los principios de la palabra de Dios, no bajo lo que yo creo que es mejor, o lo que es cómodo, o lo que se hacía en otra iglesia. Mira, yo vengo de otra iglesia y entonces allá se hacía así. Sí, pero eso no es una autoridad. Lo que es una autoridad es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta y purificar a la iglesia de los que son obstinadamente y se aferran a su pecado es lo que debemos hacer. De hecho, en Hechos capítulo 5, no lo vamos a alcanzar a leer por cuestión de tiempo, pero en Hechos capítulo 5, bueno, vamos a leerlo pues. Hechos capítulo, sí, es que si no, no voy a hacer explicar. Versículo 1 dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una propiedad. ¿Ok? Y se quedó con parte del precio. En ese tiempo estaban viviendo todos en comunidad y lo que se vendía, ¿verdad? Era para todos los hermanos en la fe. Entonces este Ananías y Zafira su mujer venden una propiedad y se quedaron con una parte del dinero. Y llevaron a la iglesia el resto, dice, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo,
Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Fíjense lo que está sucediendo. Ananías dice: ok, yo vendí este terreno en 100 pesos, ¿verdad? Pero realmente lo había vendido en 200 pesos, por usar un lenguaje. Esos 100 pesos él los lleva a la iglesia y dice: mira, aquí está, esto es todo en lo que yo he vendido. La pregunta que surge es: pues ¿tenía que darlo todo? O sea, ¿tenían que darlo todo realmente? ¿Era una obligación? Versículo 4, fíjate la respuesta de Pedro: mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Es decir, antes de que tú lo vendieras, Ananías, el terreno era tuyo. Después de vendida, no estaba bajo tu poder. Es decir, una vez que él vendió el terreno, el dinero era de él. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros decimos que le vamos a dar a Dios algo y realmente no es con integridad, no le estamos mintiendo a la iglesia, no le estamos mintiendo al pastor, le estamos mintiendo a Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso con la iglesia, para aquellos que ya son miembros de la iglesia, y decimos: ¿sabes qué? Yo voy a apoyar con esto, ¿verdad? Y no es real, no es íntegro. Bueno, el problema no es con el ser humano, el problema es con Dios. Esto lo podemos trasladar a cualquier área de nuestra vida. Hay veces que da tristeza ver cuando el matrimonio no está funcionando bien. Y entonces a veces la esposa piensa que la falta de compromiso de su esposo hacia Dios no le va a afectar, ¿verdad? Porque es entre el esposo y Dios, pero sí te va a afectar. La relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios, va a afectar nuestras relaciones horizontales. Entonces, por eso es que nosotros les decimos: hey, hay que venir a los grupos, hay que venir a crecer, hay que venir a madurar para poder avanzar juntos. Les daba este ejemplo hace unas semanas atrás a la gente que viene entre semana y les decía: mira, en enero todos comenzamos juntos, cada enero comenzamos juntos, pero voy a poner ¿y a quién le pongo de ejemplo? Bueno, no voy a poner a nadie de ejemplo para no. Si alguien viene martes, miércoles y domingo y vamos a darle un valor de 1 kilómetro a cada actividad, son 3 kilómetros por semana, por 4, 12 kilómetros, ¿verdad? Aquí tengo los maestros. Muy bien. En 10 meses esa persona ya caminó, ¿cuántos kilómetros? 120, ¿sí? Ok, voy a confiar en ustedes. Pero otra persona viene únicamente los domingos. Esa persona, al terminar el mes, 4, ¿verdad? Ajá, 4. Entonces, en 10 meses son 40 kilómetros. 40 kilómetros contra 120. Entonces, ya hay una distancia de 80 kilómetros. Hablando espiritualmente, quiero que lo aterricen espiritualmente, no es una clase de matemáticas, ¿ok? Entonces, multiplícalo por 3 años. ¿Cuánta distancia más va a haber? Entonces, si nosotros nos quedamos únicamente con los domingos, la iglesia en general va a avanzar. Si nosotros como matrimonio no venimos, los otros matrimonios van a avanzar y nosotros nos vamos a quedar atrasados. Multiplícalo por 2, 3, 4, 5 años. Entonces es importante estar unidos espiritualmente. ¿Okay? Vamos a regresar a nuestra historia. ¿Okay? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, sacándolo, y le dieron sepultura. 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Se ha ido de compras, ¿verdad? Con lo que se quedaron, pero bueno, regresó la mujer. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces, ellos están mintiéndole al Espíritu Santo. Ellos están diciendo, mira, sí, somos bien generosos, mira todo lo que estamos dando. Y Dios trae juicio sobre esas personas. Entonces, no debemos de tentar al Señor. El Señor sabe cuando venimos, con qué actitud venimos, nuestra devoción, si leemos la Biblia, si estamos siendo fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Él conoce todo. Entonces, pero estos dos ejemplos ilustran lo importante que era para la iglesia primitiva la santidad. Vamos a ver otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 5. Está Pablo escribiendo a los corintios, una iglesia llena de dones, de talentos, pero lleno de problemas. La gente usaba los dones espirituales para consumo personal, la gente quería decir, mira, yo soy más espiritual, pero no únicamente eso, sino que ellos estaban siendo permisivos con el pecado. Dice Pablo, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos, es decir, ni siquiera la gente no creyente, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el Espíritu, igual que en el poder del Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Ahora, no significa que cada pecado vamos a sacar a alguien de la iglesia. Aquí lo que está hablando es que cuando alguien está batallando con un pecado y como iglesia se trata esa situación, se ve con la persona, mira, necesitas cambiar esta situación, y la persona dice, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir viviendo así. Entonces es que se tiene que actuar de forma disciplinaria. Pero doy estos 3 ejemplos para que veamos cuán importante es en las Escrituras la disciplina, la santidad para la iglesia. Ahora, hablando de la carta, vamos a ver primero que nada la presentación de Jesús. La presentación de Jesús. En el versículo 18 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Aquí el título Hijo de Dios hace una diferencia entre el Hijo del Hombre. Cuando hace Hijo de Dios habla de su divinidad, de su deidad. Cuando habla como el Hijo del Hombre habla de su compasión, de su humillación, de la identificación que tiene Cristo con los demás creyentes para entender sus tentaciones. Aquí el énfasis de Cristo es que Él va a venir como Dios a traer juicio sobre esta iglesia, ¿ok? Luego dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Es una visión que es penetrante, es como una visión tipo láser, ¿verdad? Que lo distingue todo. Nada se puede encubrir o ocultarse de Dios. Entonces cuando Jesús dice, hey, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo a traer juicio, yo vengo y sé lo que estás haciendo. Yo sé, no únicamente sabe lo que hacemos aquí. Él sabe lo que hacemos en lo oculto, en lo secreto, cuando nadie nos ve. Él sabe si realmente es Dios nuestra prioridad o únicamente quizá venimos a cantar cosas que no son reales en nuestras vidas. Él sabe el esfuerzo que se hace o el conformismo en el que se puede vivir. Porque Él tiene ojos como llama de fuego. Luego continúa diciendo, pies
como semejantes de bronce bruñido. Y esto describe la pureza y la santidad, para pisotear la impureza, hablando del pecado. Entonces, esta descripción de Jesucristo debería de atemorizar a los receptores de la carta, pero también debería de llevarnos a nosotros a tener un respeto por el nombre de Dios y cuestionar o reflexionar acerca del cristianismo que estamos viviendo, de lo importante que es para nosotros tener un despertar espiritual, no buscar la añadidura, que lo hemos dicho en otras ocasiones, sino buscar a Dios primeramente. Para cualquier actividad que vamos a realizar al día siguiente, ya sea que vamos a ir a trabajar, que vamos a llevar a los niños a la escuela, nos preparamos un día antes. Bueno, comúnmente debes de prepararte un día antes. No creo que a la mañana andes preparando todo, ¿verdad? Tratas de dejar todo listo. Bueno, hablando de nuestra vida espiritual es igual. O sea, debemos de vivir preparándonos para el siguiente día. ¿Y cómo te preparas para el siguiente día? Bueno, durmiendo un poco antes, preparando tu corazón. Nosotros en el grupo de los servidores decimos, hey, les pido, hay que orar para que el día de mañana cada uno de nosotros pueda experimentar de la presencia de Dios. Que cada uno de nosotros pueda dejar, vamos a decir, sus preocupaciones en la puerta. Pero esperamos que al salir de la puerta no las vuelvas a agarrar, sino que las dejes ahí. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe de comenzar por la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, habiendo dado la introducción a cómo Jesús se presenta para esta iglesia que se ha cedido al pecado, vamos a encontrar las mismas partes o la misma estructura que en las otras cartas. Primeramente, Jesús alaba a la iglesia. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, aquí Jesús está diciéndoles que Él no ha olvidado sus obras. De hecho, en Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, ¿verdad?, que Dios no es injusto para olvidarse de sus buenas obras para con los santos. Y va a dividir estas obras en diferentes características. Por ejemplo, Él dice, obras de amor. A diferencia con la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, habían dejado su amor hacia Dios y su amor hacia las demás personas, esta iglesia tenía obras llenas de amor. O sea, obras que reflejaban su interés o su deseo por agradar a Dios, pero también a las personas que les rodeaban. También dice, ¿verdad?, en segundo lugar, que los elogia por su fe, y esta fe es la palabra pistis en el idioma original, y habla de fidelidad y de lealtad. Nosotros hemos sido llamados para vivir siendo leales a Dios. Hemos sido llamados para vivir en fidelidad a Dios. Cuando José es tentado, por ejemplo, y la esposa de Potifar se le insinúa para tener relaciones, lo que José dice, yo no puedo hacerle eso a mi Dios. O sea, a lo mejor nadie se va a dar cuenta, pero mi Dios se va a dar cuenta. En el caso de Moisés, en Hebreos 11:25, dice que él prefirió el plan de Dios, ¿verdad?, que los placeres de Egipto. Y en el caso de cada uno de hombres y mujeres que Dios ha utilizado, la fidelidad está ahí. La fidelidad en el caso de la vida de Abraham, ¿verdad?, cuando es llamado para salir de su área de confort o de su tierra. La lealtad de David para aguantar y soportar cuando Saúl le estaba buscando para matarlo. La fidelidad o la lealtad de los profetas para exponerse muchas veces al ridículo y la vergüenza. La fidelidad de gente como los primeros discípulos para abandonar sus ocupaciones y para seguir a Jesús. La fidelidad de Pablo, Timoteo, de Juan, de cada una de esas personas que dieron su vida por el evangelio, deben a nosotros inspirarnos a que podamos, como esta iglesia de Tiatira, a tener obras llenas de amor,
pero también de fe. Y lo demás es consecuencia de esto mismo, porque dice obras de servicio y de perseverancia. Vamos a leer juntos, por favor, Mateo capítulo 16. Mateo 16, por favor. Y versículo 24, perdón. Mateo 16, 24. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Este es el compromiso al que Jesús nos llama como sus discípulos. Esto es a lo que debemos de comprometernos. Esta es la única forma de vivir el cristianismo. Dice 25: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Es decir, si nosotros decimos, no, mira, yo quiero vivir un cristianismo light, ¿verdad? De medio compromiso. Un cristianismo que implique nada más los domingos, un ratito y ya nada más. Ok, eso no es bíblico, eso no existe. O sea, lo que existe es el compromiso a tiempo completo. ¿Ok? Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Aquellas personas que realmente son salvas son aquellas personas que entregan su vida. Es la conversión genuina. Es la conversión que te lleva a salir de tu área de comodidad, de decir, Dios, mira, a donde quiera que tú me mandes. Versículo 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Hay veces que estamos muy enfocados, ¿verdad? En el trabajo, en el negocio, en el dinero, en esto que quiero comprar, esto que quiero alcanzar, esto es más importante. Y con frecuencia permitimos que lo urgente mate lo importante. O sea, lo urgente es que tengo que hacer esto, tengo que pagar aquello, tengo que alcanzar esta meta. Eso es lo urgente, pero es eso lo importante. Es decir, si Jesús viniera hoy en la noche, ¿te gustaría que te encontrara, vamos a decir, haciendo algo que no es tan importante? Y con esto hago mucho énfasis en los hombres, porque yo sé que tenemos hombres muy trabajadores y eso me da mucho gusto, pero hay veces que le damos más importancia al trabajo que a nuestra relación con Dios. Y necesitamos ser sabios en cómo utilizamos el tiempo. Necesitamos ser sabios en cómo guiamos a nuestra familia. O sea, como hombres hemos sido puestos como líderes en casa. Entonces aquí habla y dice, mira, ¿qué beneficio vas a tener si ganas el mundo, pero te pierdes? Pero ¿qué tal si la esposa sigue los pasos del esposo? ¿Qué tal si los hijos siguen los pasos del padre y el padre los está llevando por un rumbo equivocado? Yo siempre he dicho esto, no vayas por un camino que no quieres que tu familia siga. Porque tú no le puedes decir a tus hijos, mira, no hagas esto, pero tú lo haces. Porque ellos no lo van a absorber así. Ellos ven el ejemplo. Dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Entonces, esta iglesia de Tiatira tiene obras de fe, tiene obras de amor, tienen servicio, tienen perseverancia, han aguantado la presión que decíamos ahorita, ¿verdad? Que implicaba que muchas veces ellos los corrieran por no querer adorar a los ídolos de estos gremios, ser parte de la idolatría, pero ellos se han mantenido, están sirviendo y tienen una característica que es muy importante. Porque dice que sus obras postreras, es decir, las obras últimas son más que las primeras. Es algo que no todo el tiempo sucede. Hay veces que algunas personas se quedan con las obras primeras y ya ahorita no hacen muchas cosas para Dios.
Comenzaron con muchas ganas, comenzaron comprometidos, comenzaron yendo a reuniones de oración, comenzaron leyendo la Biblia, comenzaron haciendo muchos cambios en casa, escuchaban alabanzas, lloraban con ellas, pero eso está en el pasado y no es una realidad. Y el cristianismo genuino es uno que nos lleva a amar a Dios cada vez más, a que nuestras obras cada vez sean más. No a decir, bueno, hace 3 años yo hice esto para Dios. Yo me acuerdo que una vez le di un reiki a una persona, ¿verdad? Y eso lo hice para Dios, hace 3 años. No, yo me acuerdo que hace como 3 años yo le di una ofrenda a Dios. Sí, hace 3 años. No, yo me acuerdo que hace 3 años yo iba a un discipulado. Hace 3 años. ¿Ahorita qué estás haciendo? O sea, si tú pudieras hacer un inventario de tu vida espiritual, ¿tú considerarías que tus obras primeras son más que las actuales o son menos? Porque cuando uno viene a Dios, pues uno no sabe muy bien de qué se trata, pero uno va avanzando, va creciendo y nos va entregando mayor responsabilidad. Vamos a ver juntos 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y vamos a ver cómo esto va, como decía ahorita, ¿verdad? De menos a más. Porque algunos de nosotros pudiéramos decir, no, es que yo no tengo los dones o los talentos de esta persona o aquella persona, yo soy un cristiano menos dotado o no tengo todo lo que se necesita. Versículo 3 dice, mediante su poder, estoy en la segunda carta de Pedro capítulo 1, mediante su poder Dios nos ha dado todo, subrayen en sus Biblias, todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. La Reina Valera dice una vida de piedad, creo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, se nos envía el Espíritu Santo. No se envía un poquito del Espíritu Santo. O no se envía al Espíritu Santo nada más los domingos. Se envía al Espíritu Santo a habitar a la vida del nuevo creyente. Y eso es todo lo que necesitamos. Versículo 4. Debido a su gloriosa y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Es decir, pasamos a tener una naturaleza que proviene de Dios. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento le añadimos control propio. Después le añadimos perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor con todos. Fíjate en el versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entre más añades dominio propio, amor, afecto fraternal, amor, sumisión a Dios, conocimiento, más productivos podemos ser. Ahora, nosotros somos incapaces de producir eso. O sea, no podemos decir, mira, yo quiero producir amor, amor, y ya, no. Es el resultado de tener una relación con Dios. Esto que acabo de enumerar es fruto del Espíritu Santo. Cuando tú ves a alguien que no tiene paciencia, es alguien que no pasa tiempo con Dios. Cuando alguien no tiene dominio propio, es alguien que no pasa tiempo con Dios. Cuando alguien no tiene amor, es alguien que no pasa tiempo con Dios, porque esto es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros notamos que somos impacientes, lo que necesitamos no es decir, Señor, más paciencia, gracias, y ya soy más paciente. No, es pasar más tiempo con Dios, para que esa paciencia se vea en nosotros. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, acerca de los maestros, por sus frutos los conocerás.
Entonces, la gente nos va a identificar debido a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Bueno, ahí queda el elogio de Jesús para esta iglesia. Después Jesús reprende a la iglesia, versículo 20, pero tengo contra ti, y nos vamos a dar cuenta que no es una cosa, son varias. Toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito, acerca de esto. En la Biblia descubrimos el formato para la estructura del liderazgo dentro de la iglesia. Y hemos dicho y seguimos creyendo que la mujer es una parte importante de la iglesia, pero que la mujer no es la que debe de estar al frente de una iglesia. Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. No es cierto. 12. Está Pablo hablando a Timoteo y Pablo le está escribiendo a su discípulo para que sepa cómo manejar la iglesia, ¿ok? Dice, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Les voy a leer otra versión. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, lo hemos dicho en otras ocasiones, solamente para la gente que a lo mejor no escucha. Cuando vemos la forma en que Dios actúa, vamos a encontrar el mismo patrón. Dios llama a Abraham. Más adelante Dios llama a David a que sea rey, ¿no? No llama a una mujer a que sea reina para una iglesia. Habla a Aarón para que sea el sacerdote de la iglesia. Levanta a los reyes para que gobiernen sobre el pueblo de Israel. No llama a reinas, ¿okay? Cuando miramos los profetas, miramos Isaías, Jeremías, Oseas, ¿okay? Son hombres. Cuando Jesús hace su ministerio, habla a discípulos hombres. ¿Okay? Claro, usó de forma especial a mujeres como la mujer samaritana que va y le habla a la gente. ¿Okay? Le llama a Pablo. El concilio de Jerusalén estaba estructurado por hombres. Porque tú no puedes tener a una mujer de pastora que esté ejerciendo autoridad sobre los hombres. O sea, es algo que aquí Pablo dice que no es correcto y que no encuentras el patrón a lo largo de la Biblia. Volvemos a lo mismo. ¿Las mujeres son importantes en la iglesia? Claro que sí. Tienen su lugar. Igual en casa, ¿verdad? La mujer tiene un lugar importante, sí, pero no es la de liderar el matrimonio. Cuando nos salimos del patrón de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y en casa la que manda es la mujer, estamos en desobediencia, tanto el hombre como la mujer. Y estamos enseñando algo equivocado a los hijos, porque el hijo ve que la que manda en casa es la mujer, que cuando algo no le gusta como está haciendo, hace su berrinche hasta que no se hace su voluntad. Y el problema no es únicamente con el esposo, el problema va a ser con Dios. ¿Ok? Y el hombre que dice, no, mira, yo vengo bien cansado, entonces que mande a la mujer, porque yo no quiero tener problemas, yo estoy cansado, trabajo muchas horas, me levanto muy temprano, me duermo muy tarde. También es desobediencia. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, uno de los problemas que tiene esta iglesia es que Jezabel, ahora Jezabel no es el nombre de esta persona que decía ser profetisa. Esto nos lleva a una mujer llamada Jezabel en el Antiguo Testamento, que fue la esposa del rey Acab. Vamos a leer en 1 Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31.
para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es el rey, ¿ok? Más que todos los que reinaron antes de él. Me gustó porque dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y fíjate lo que hace este rey, Acab. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, gracias a la malvada influencia de Jezabel. La adoración a Baal se extendió por Israel. O sea, gracias a que esta mujer influencia al esposo y el esposo se deja influenciar, no únicamente se pierde este reinado, sino toda la nación. La adoración a Baal incluía inmoralidades sexuales. De hecho, se tenía la figura a este ídolo de la fertilidad, tanto en las tierras como que tuvieran hijos las mujeres. Entonces, esta influencia se extiende a toda la nación. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. Cuando un hombre se deja influenciar de forma equivocada, pervierte el camino no únicamente para él, sino para su esposa y sus hijos. O si estamos en un lugar de trabajo, ¿verdad? No únicamente no somos nosotros, sino la gente que nos rodea. Porque hemos dicho, la iglesia no somos aquí. Aquí nos reunimos como iglesia, pero al salir seguimos siendo iglesia. ¿Ok? Vamos a dar unas páginas más adelante en el capítulo 21 de Primera de Reyes para que quede un poquito más claro todo el daño que se hizo. Dice, ciertamente, Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25 y 26. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. O sea, se voló la barda, pues, ¿no? Porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Su conducta fue muy abominable y fue tras los ídolos. Entonces, esta enseñanza es la que Tiatira estaba permitiendo, la inmoralidad sexual. Dice, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos bajo la idea, ¿verdad?, de que, bueno, hay libertad en Cristo y en la libertad en Cristo puedo ir, cometer inmoralidad sexual, porque ellos desprendían la vida del diario vivir con la vida espiritual y decían, bueno, a Dios no le importa más que la vida espiritual, entonces no hay problema, puedo involucrarme en adulterio, puedo involucrarme en cuestiones que van en contra de los principios de Dios, como comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eran festivales que se ofrecían a esos dioses, con D minúscula, ¿va? Ellos estaban involucrando, es como en nuestros tiempos, cuando tú tienes una reunión y tienes compañeros de trabajo o tienes familiares y quieren celebrar las cosas a cierta forma, ¿verdad? Y entonces Navidad se trata de tomar de los tamales, de pelearse, del karaoke, de la música, de la remanga, la reempújala, del hip hop, de los corridos tumbados, de eso se trata. Y entonces tú no haces nada, pues por llevar la fiesta en paz. Pero no se nos ha llamado a que a expensas de tener la unidad pisoteemos el sacrificio en la cruz. Es precisamente en esos momentos en los que nosotros debemos decir, mira, yo sí te amo, familia, yo sí te quiero, pero yo tengo esta perspectiva acerca de esta celebración. Yo creo que una boda se debe de celebrar de esta forma. Yo creo que podemos reunirnos como familia, pero sin exponer a mis hijos, a mi esposa, a tomar, a hacer todo aquello que va en contra. Y no decir, bueno, pues
No pasa nada, ¿verdad? Ya somos libres en Cristo, no voy a perder la salvación por si me echo una cerveza, no pasa nada. No vas a perder la salvación, pero sí pasa algo, porque espiritualmente estamos siendo permisivos. ¿Ok? Y luego dice, a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, dice, les he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dios es paciente y es misericordioso. Y a veces por eso no viene la disciplina sobre la vida de las personas que no están buscando a Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y se extienden y se extienden y se extienden. Pero eso no significa que no vaya a haber consecuencias. Eso no significa que Dios no es consciente de lo que a veces sucede en nuestra vida espiritual. Eso no significa que Dios no está esperando con paciencia a que nosotros nos podamos arrepentir. De hecho, Pablo en su segunda carta a los Corintios dice, es su misericordia, es su gracia la que les ha permitido que ustedes se arrepientan. Entonces, esto estaba sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Jesús le ha dado tiempo a esta gente que se conviertan de estas enseñanzas equivocadas. Son las mismas enseñanzas que hay en nuestro tiempo, ¿verdad? Donde tú ves gente sirviendo en la iglesia que no tienen un buen testimonio. Tú ves gente en el liderazgo, ¿verdad? Que solamente porque hablan bien, están ahí. No sé si a ustedes les ha pasado esto, o nada más me sucede a mí. Pero un común denominador para mí es cuando me preguntan, ¿cómo va la iglesia? Es ¿cuántos son? ¿Cuánta gente hay? Y la gente tiene la idea de que si hay mucha gente, las cosas están haciéndose bien. Y no necesariamente es así. No necesariamente si hay mucha gente las cosas están haciendo bien, y si hay poca gente las cosas están haciendo mal. Aunque puede haber una iglesia que numéricamente sean muchos y estén haciendo las cosas bien. Pero tenemos que tener cuidado de no comprometer la santidad de la iglesia a expensas de crecer numéricamente y entonces decir, mira, aquí no vamos a corregir a nadie, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer, aquí todo el mundo puede enseñar lo que quiera enseñar, aquí todo el mundo puede tomar la Santa Cena. Porque la Biblia también indica que vamos a rendir cuentas de eso. ¿Ok? Entonces, el versículo 22 comienzan las consecuencias de esto. Versículo 22 dice, la postraré en cama. Y esto de postrar en cama habla de la condenación. Habla de que esta persona va a ser llevada al infierno. Y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Ok, ahí van las diferentes consecuencias para que no se me vayan a perder. A esta persona que decía, mira, yo soy la profetisa, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? El apóstol no sé qué y la esposa es la profeta no sé qué. Pero bueno, ella va para el infierno, ¿ok? Dice, la postraré en cama. A los que cometen adulterios con ella los arrojaré gran tribulación. Son aquellas personas que están dentro de la iglesia y ni se salen ni confrontan esa doctrina y van a tener que pasar por dificultades y pruebas. Son gente creyente, ¿ok? Está la profetisa a donde va, están los creyentes que escuchan y pues no se atreven a hacer nada. Número 3 dice, en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Porque obviamente tú te expones a una doctrina bíblica durante mucho tiempo y vas a ser influenciado por ella. Por eso es que yo les digo, cuiden a quien ven en YouTube, porque luego vienen conmigo y bueno, ¿y la sangre de Cristo dónde la aviento? Pues o sea, si digo la sangre de Cristo ya soy sano, ¿cómo? Porque escuchan cosas que no deben de escuchar. Comparten cosas en Facebook, yo los he visto que comparten cosas de otras personas, de otros pastores, que doctrinalmente no es lo que hacemos aquí. Bueno.
Entonces, versículo 23 dice, a sus hijos mataré con pestilencia. ¿Quiénes son sus hijos? Los hijos espirituales. ¿Okay? Entonces, hay una diferencia entre la profetisa, las consecuencias de esta falsa maestra, los que están ahí, que son permisivos, que no quieren problemas, ¿verdad? Y pues no hacen nada. Y están los que son sus hijos espirituales, son los que le siguen y que no han nacido de nuevo. Es como cuando están en una iglesia y está el pastor X y la iglesia está bien, pero luego el pastor ya no está y entra una falsa doctrina y se hace una combinación ahí de que unas cosas se creen según el pastor que estaba y las otras cosas se creen según la nueva enseñanza y cosas así por el estilo. ¿Ok? Cada uno de ellos tendrá que pagar consecuencias por ser permisivos, por permitir la doctrina. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que a veces decimos, no, mira, yo no me quiero involucrar en eso de la doctrina, es algo muy complicado. No, es que tienes que hacerlo. Tienes que escudriñar la palabra, así como escudriñamos el celular, así como pasamos tiempo, ¿verdad?, que con un dedito movemos todo y hacemos, así deberíamos de manejar la Biblia. Para entonces poder discernir, mira, eso es correcto o eso no es correcto. Hay una idea aquí en Rosarito muy común de alcanzar a 12 personas, ¿verdad? Vas a una iglesia y te dicen, tienes que ir a alcanzar a 12, ¿verdad? Porque Jesús alcanzó a 12. Eso incluía a Judas, pero bueno, vamos a poner a 12. Y esos tú los tienes que llevar a un, ¿cómo se llama? ¿Dónde los llevan? A un retiro, para que ahí sean libres. ¿De dónde salió eso? La Biblia no dice, mira, alcanza a 12 y llévalos al retiro. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, toda la autoridad me ha sido dada y yo con esa autoridad los estoy enviando a ustedes para que les enseñen todas las cosas, bautizándolos. Pero son costumbres, ¿verdad? Y hay que llevarlo al retiro y allá le van a hacer recordar su niñez, todos los traumas y supuestamente va a venir renovado y luego pasa el tiempo y están iguales o están peores. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y necesitamos aprender a discernir, ¿esto está en la Biblia o esto no está en la Biblia? No, es que si lo hacemos allá, súper bien, pero ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Verdad? Bueno, continúa diciendo, caray, me perdí. Vamos a ver ahora, es que me perdí. Vamos a ver ahora la promesa que Jesús le hace. La promesa que Jesús le hace. Nada más, Apocalipsis, quiero revisar otro, 2:25. Porque dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esto es una exhortación a que la buena doctrina que ellos tenían pudieran mantenerla a pesar de la persecución que ellos estaban experimentando. Dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más hace mención al que venciera, ¿verdad? Y guardara las obras hasta el fin. Y hemos dicho cada domingo que esto tiene implicación de aquella gente que ha nacido de nuevo. Esa gente que a través de la fe ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y dice, el que tiene oídos, oiga. Y eso tiene varias implicaciones porque revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado, porque Dios va a juzgar. Dios en su misericordia muchas veces no trae otra vez el juicio, pero no significa que no vaya a pasar así. Por eso es que Jesús se identifica como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas, ¿verdad? Porque Él está trayendo juicio sobre la iglesia y también va a traer juicio sobre la vida de las personas que no se alinean. También habla de los verdaderos cristianos que se identifican con un modelo de obediencia. Por eso es que dice, hey, el que tiene oídos, oiga.
porque nos está siendo prometida una vez más la vida eterna, que es descrita aquí, el lucero de la mañana. Ahora, iglesia, ya para terminar, quiero que cada uno de nosotros pueda ubicarse en el contexto de esta carta. Que cada uno de nosotros pueda ver y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy yo teniendo obras más ahora que las anteriores. Quizá me he sentido desanimado, quizá ya no estoy como antes estaba, ya no estoy tan enfocado, tan enfocada. He dejado que otras cosas tomen el primer lugar, ¿verdad? O quizá hemos permitido que algunas doctrinas sean lo que determina mi conducta. Y yo lo entiendo, porque a veces que venimos de una denominación o de una iglesia y se nos quedan ideas guardadas y las seguimos practicando, y tenemos que tener cuidado, porque estas cartas fueron enviadas con el propósito de advertir a los receptores de la carta. O sea, estas cartas tenían como propósito despertar a los creyentes. Y es el mismo propósito de Dios para nosotros el día de hoy. Salgamos diciendo, híjole, ya viene el juicio de Dios, ahí viene a la puerta de la esquina. No. Y qué miedo, no. Dios, en su amor, en su misericordia, nos quiere advertir. Te está advirtiendo a ti, tú sabes en qué áreas estás batallando y te vuelve a advertir para que no tengas que enfrentar el juicio, para que no tengas que enfrentar una situación muy complicada, y entonces sí buscar a Dios, y entonces sí leer la palabra, y entonces sí tener tiempo para venir a los grupos de integración en la semana. No es necesario eso. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere enderezar nuestras vidas y quiere que podamos una vez más retomar el buen camino. O sea, la gracia de Dios es la gracia que nos salva y que nos sostiene y que nos va a permitir estar con Él, y su gracia es suficiente. No es el esforzarnos humanamente, es poder descansar en lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. O sea, ¿cómo sería nuestra vida si pudiéramos tener eso presente? O sea, si realmente Dios fuera lo más importante para nosotros, ¿cómo fuera nuestra vida? ¿Cómo estuviera nuestro matrimonio ahorita? Si pudiéramos hacer a un lado el orgullo, la falta de perdón, la falta de compasión, ¿cómo estuviera la relación con Dios, ¿verdad? Si pudiéramos realmente darle el primer lugar a Él. Si realmente pudiéramos invertir tiempo en su palabra, ¿cómo estuviera la relación que tenemos con la gente que nos rodea? Si al estar en contacto con nosotros, tuvieran contacto con Dios. Pero a lo mejor gente que no es creyente se acerca a nosotros y nosotros traemos más problemas que ellos, y ellos dicen, no, ¿sabes qué? No, mejor no. Un común denominador de un hijo de Dios es que no importa en cuán oscura tinieblas esté, Él siempre brilla. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta carta. Señor, ciertamente son palabras fuertes, son palabras que nos sorprenden, Señor. Cuando vemos una iglesia entregada al pecado de esa forma. Y Señor, esta mañana te queremos pedir porque tú nos ayudes a reflexionar de nuestra condición espiritual. A que las palabras que hemos leído el día de hoy puedan hacer eco en nuestro corazón y ver si realmente tú eres lo más importante para nosotros. Señor, ayúdanos a hacer los cambios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas un despertar espiritual, que tú nos ayudes a cambiar la perspectiva nuestra por la tuya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a vivir de acuerdo a tu palabra, que podamos, Señor, a donde quiera que vamos, ser esa luz que se enciende en medio de las tinieblas, que podamos tener relaciones
a través de las cuales la gente te pueda conocer. Que podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo que no te conocen. Y que probablemente la Biblia que puedan leer sea nuestra vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces nuestras prisas, nuestros problemas, nuestras circunstancias no nos llevan a dar un testimonio de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, pongamos en práctica lo que hemos estudiado. Que tengan un excelente domingo.